Técnico ocupacional en Teología y Ciencias Religiosas. Licenciatura en Teología, Universidad Latin University of Theology. Doctorado en Teología, Universidad Latin University of Theology. Universidad Tecnológica Metropolitana. Pedagogía Activa y Didáctica. Universidad Tecnológica Metropolitana. Técnicas en ventas online, marketing y telemercadeo. Administración en Recursos Humanos. Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP. Gerencia de Recursos Humanos y Psicometría. Neurolingüística en Relaciones Humanas. Locución de radio, SECAP. Maestra en Cosmetología. Maestra en Belleza. Jefe de Cocina. Chef del Instituto Superior de Televisión. Diplomado del Colegio de Periodistas del Guayas. Diplomado en Medicina Física y Rehabilitación. Diplomado de la Iglesia Ortodoxa República de Cuba. Diplomado Masterclass Maquillaje Profesional. Federación Ecuatoriana de Defensa del Consumidor. Formador de formadores. Certificado en terapia floral, terapia neural. Certificado en terapias y urgencias médicas. Directora de la Fundación de Bienestar y Programa Social. Compañía Jesus. Vicepresidenta. Coordinadora de comunicación de Yaguas Jesus. Coordinadora de área social. Corporación Jolly Spirit. Ministerio de Relaciones Laborales. Capacitación como facilitador de capacitación. Bueno, tuve un padre extraordinario y tuve dos padres. Eso lo aprendí de muy pequeña, que tuve dos padres extraordinarios, uno mejor que otro. Mi padre físico era médico, pero él me hizo entender que mi Padre Celestial era mi papá, el que nunca se equivoca, el que jamás va a hacer algo que me lastime o me hiera. El que tiene el control de mi vida siempre será justo, leal y fiel. Y así es. Yo de muy pequeña tenía un problema y tuvieron que hacerme una de las primeras operaciones al corazón. Y mi padre, en sus primeros años como profesional y todo, bueno, gracias al Padre y la inteligencia que le dio, él supo que me tocaba pocas horas de vida según el médico porque tenían que entrar a quirófanos. Entonces decía, bueno, no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Entonces, como buen cristiano, él lo que hizo es bautizarme. Y mi padrino fue el doctor Pita. Bueno, gracias a eso, él me enseñó que mi Papá Celestial todo me veía, todo lo hacía y tenía el control de mi vida. Bueno, mi padre tenía que trabajar fuerte porque los medicamentos y todo eran muy caros. Y él como médico, sus jornadas también eran fuertes, trabajaban mi padre y mi madre. Y yo me eduqué desde muy pequeñita en el Ángel de la Guardia y la monjita me quiso como su hija, casi me adoptó como su hija porque pasaba después de las horas de la escuela hasta que ellos me vayan a ver. Entonces yo iba pasando los años, entre juegos y juegos, entre amor y arrumaco de ese gran corazón del Azor, iba pasando los años y terminé mi educación pronto. Él siempre que hablaba, te hablaba con la palabra. Y eso fue extraordinario. Y realmente yo me siento favorecida porque me enseñaron a que mi Padre Celestial es recontra bueno. Y eso es importante. Como niña a uno le da estabilidad. Sí, me casé, aunque papá no quería, pero son esas cosas de uno, ¿no? Me casé como toda mujer quiere casarse, con velo y corona, como Dios manda. Pero uno no se espera que va a haber más allá después. Me embaracé rapidísimo, tuve mis hijos seguiditos, estudiando y trabajando. Bueno, salió a trabajar, era ingeniero comercial y pasaron los días y no llegaba. Pasaron los meses y no llegaban. Y los meses hicieron años y no llegó. A veces uno no entiende esas cosas, pero gracias a lo que te inculcan, a lo que aprendes, entiendes.
Pasó que escribió una carta, se la dio a mi madre y de ver nuestro dolor, él le dio cáncer. Y este cáncer realmente se dio cuenta ya terminal, era un cáncer terminal. Entonces con niños pequeños no quería lastimar nuestro corazón o ver como el médico le había dicho que esto era tan doloroso. Y así fue, él fue y sus padres cuidaron de él y fue un final demasiado doloroso, crítico, y murió a los pocos meses, ¿no? ¿Usted eso lo descubrió después? Sí, de la carta. Después con la carta que lo mandaron. Mira, esas cosas duelen mucho, ¿sí? Entonces, nosotros entendimos que el dolor era de acá. Y el entender por qué una persona tiene que partir, es importante tener ese duelo. Si pensabas que sus hijos les iba a faltar él sabe que sus hijos siempre iban a tener un papá, y un papá real, un papá de verdad. Y es lo que pasó, ¿no? De ver que pasaban los días y así, tú te desesperas, te angustias. Yo cogí mis 2 hijos, el uno de pecho y el otro de mano, y es lo que tiene que hacer una mujer. Cuando usted no sabe qué hacer, cuando las fuerzas no le dan, cuando ni la cabeza le da qué voy a hacer, ¿sí? Entonces es rendirse. Y lo que hice es rendirme, y la mejor forma de rendirse es bajar brazos, piernas y todo, y agarrar los 2 puntuales de su vida, que son mis hijos, que son el regalo más maravilloso que Dios me ha dado, consagrarlos a Él. Doblar rodillas, lo que hice, y decirle, bueno, Padre, yo quiero hacer un pacto contigo. Más que pacto, quiero consagrarte mis hijos a ti, y quiero darles el mejor papá que eres tú. En estos años de niñez yo he recibido tu amor, tu afecto, yo quiero que ellos lo tengan, y quiero que ellos crezcan a través de tu favor, de tu cuidado. Te quiero pedir que ellos sean profesionales, que no les falte la provisión diaria, sus estudios, su salud, su calzado, su apoyo y formación, que es tan importante. Y solo en ti hay esa formación. Es tan importante, a veces nosotras pensamos que cuando los chicos van a la escuela no hay esa figura paterna. Cuando van al colegio, cuando hay reunión de padres, cuando se reúnen los padres a los juegos que hay, un fin de año, Navidad, los compromisos normales en una escuela, y tú no sabes qué hacer, y le dices, es que no está tu papá, o falleció tu papá. Yo aprendí en que mi papá está vivo, mi papá es real, y enseñé a mis hijos a que su papá es real. Entonces, desde muy pequeñitos, ellos sabían que el regalo que les daba la Navidad, o la ropa, o el calzado, o el esfero, o los lápices de colores, todo lo que ellos necesitaban era su papá. Y crecieron así, agradeciéndole a su papá, y cada cosa que había era su papá. En la casa se hablaba de su papá, las 100,000 veces era papá. Papá te da esto, papá te está viendo, papá mira, está observándolo todo, papá no le gusta esto, papá, papá, papá. En la mesa era papá. Y esa dependencia del padre hizo que yo mirara las cosas con mayor responsabilidad, porque no es fácil tener un hogar, no es fácil administrarlo correcta, indicadamente, y mucho más con 2 hijos pequeñitos. Mi madre había sufrido un derrame y él estuvo pendiente de todo, ¿no? Con ella. Pensamos que la grave era ella, pero papá le dio un cáncer terminal que le dieron 3 meses de vida. Cuando el doctor oncólogo me dijo, bueno, Abigail, ¿quieres luchar o quieres dejar ahí? Pero si vas a luchar tienes que dejarlo todo, todo por él. Ahí cuando tú entiendes, porque vas contando los días, un día menos, un día menos, un día menos, un día menos, y cada día que vivía era un milagro, y era un dolor a tu corazón, era algo desesperante,
pero también tenías que confiar en quién podía darle más años de vida. Y así es, el Padre le dio 1 año y medio. Se lo he dicho que lo amo, pero me faltó decirlo que realmente era mi motivación para seguir. Y el mejor legado que Él me dejó es amar a un Padre sobrenatural, tener un esposo maravilloso como el que tengo, ser una mujer realizada y enseñarme a entender a lo que es mi próximo y mi prójimo. Porque si no hubiera sentido ese amor del Padre, esa infinita incrustación de su bondad y su misericordia, yo no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho. Si miro hacia atrás, jamás. Y ver a mis hijos profesionales y con maestría, no, jamás. Y fuera del país tampoco. Nunca les faltó nada, nunca. Todo nos dio a lo grande, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo puedo? Realmente estoy agradecida, plenamente agradecida de tener el maravilloso esposo y su gran favor. El vivir es un favor. Mis nietos, uno va aprendiendo a través de ellos, por eso les decía, es un proceso, ¿no? Un aprendizaje. Son internamente hermosos, externamente también. Y le pedimos al Padre que siempre en ellos y en mis generaciones se cumpla su propósito. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que te marcan, pero hay una palabra que te desmarca. ¿Quién dio todo por ti en una cruz? Y entiendo que somos salvos por su sangre y por su amor a través de una cruz y de resurrección. Todos los días estamos en victoria. Y la victoria es vencer día a día su humanidad. Bueno, nosotros nos desarrollamos dependiendo de papá. Él me hizo trabajar en una fundación internacional por más de 20 años, donde trabajábamos con gente extranjera, donde damos todo tipo de ayuda a la familia, a niños, a jóvenes, a mujeres en el área rural. Nos fuimos preparando en cada área, estudiando en cada área para poder ayudar, para poder servir. En eso nosotros trabajamos con gente que venía de Inglaterra, de Argentina, de Costa Rica, de Cuba, en el área de salud. Encuentros que teníamos con mujeres, servicio total a nivel de salud, a nivel de motivación y fundamentalmente recordar que ayudar a una mujer es ayudar a una familia. Ayudábamos a mujeres que tenían que salir de su dolor, de su duelo y entender que podían, que tenían toda la fuerza dentro y la motivación eran sus hijos y lo podían hacer. El Padre nos bendijo con una farmacia, la industria farmacéutica confió en nosotros, no teníamos la cantidad que era y nos dio casi el 80%, nosotros tenemos muy poquito. Y se puso la primera farmacia y Dios nos bendijo de una forma extraordinaria. Después la segunda, después la tercera, de una forma sobrenatural. Después tuvimos laboratorio clínico y servíamos de una forma sobrenatural. El Padre ha sido sobrenatural. Oras, hablas, dialogas con papá, pero tú tienes que poner empeño, trabajar duro, depender de Él, pero Él te abre las puertas y saber ingresar. Y bueno, se acabó lo que era la Fundación Internacional y el Padre nos siguió bendiciendo en nuestra empresa y ese trabajo. Alguien me decía, a mí me pagan para ser feliz, hago lo que me gusta. Y eso era conmigo, ¿no? Me pagaban para hacer lo que me gusta. Me gustaba servir, porque eso aprendí, a servir. En cada cosa que Dios me ha dado, como el trabajar en una fundación por años, 20 años, y ver el dolor de mujeres, el dolor de niños, de jóvenes, el servir a los demás, el darte a ti mismo y entregar todo de ti, el trabajar duro, no importar horario, no importar nada, el realizarte viendo feliz a los otros y hacer feliz a los otros con tu entrega total, sin ninguna condición. Eso realmente es un regalo y yo creo que eso viene desde cuna. Lo logré, gracias a ti, el lograr rendirse, el lograr dar el 100% de ti, como madre, como hija y como en esta sociedad. 15 años de experiencia en comunicación y estrategia de servicio comunitario.
Radio Colorado, coordinadora de Magazine, conductora CITE TV, coordinador y conductora Magazine TV de Casos de la Vida Real, coordinador y conducción Magazine Familiar 105.7 FM, conductora de Radio Marina y conductor informativo Telediario Solidario. Yo creo que ahora en Transformados podemos hablar de nuestra transformación. Podemos mirar atrás y ver lo que el Padre ha hecho para decirle a los otros se puede. Porque solo Él transforma tu mente, transforma tu alma, transforma tu corazón, transforma tu área de vivir. Y eso es importante, te trastoca y te toca para saber vivir en Él. Para que ni la desesperación, ni el miedo, ni la angustia te haga cometer errores, sino depender y dialogar con el Padre. El secreto es dialogar con el dueño de todo. Y cuando dialogas con el dueño de todo, te da las alternativas de lo que tienes que hacer. La llave para saber hacer es dialogar con Él. Y de ahí uno sabe qué hacer. Después de dialogar, tú sabes qué hacer. Entonces ese es el eje de vida y así nos ha transformado. Y estamos acá en Transformados. Realmente un equipo de personas trabajando tras cámaras. Juan Carlos trabajando durísimo. Y esto nos enseña a valorar todo lo que Él nos ha dado. Somos personas transformadas, favorecidas y muy bendecidas. Realmente demasiado. Que rendimos nuestro corazón a quien nos da la vida día a día y nos permite vivir un día a la vez. Sopla tu viento recio, sopla tu viento aquí, viento profético, fluye a tu río.